El 14 de mayo, Trump se sentó con Xi en Beijing. El 20 de mayo, Putin llegó al mismo lugar, el mismo anfitrión, dos agendas, y la tasa hipotecaria en Florida lleva 4 años sin bajar del 6%. ¿Qué tiene que ver todo eso con tu capital? Eso explicamos hoy. Soy Angélica Díaz, esto es Global Real Estate News. Vamos con los titulares. Esta semana, Trump y Xi en Beijing, México y Europa firman su nuevo tratado. Freddie Mac, 6.36 y Florida resiste la narrativa del éxodo. Empecemos. El 14 y 15 de mayo, Trump visitó Beijing, primera cumbre en China desde 2017. Los acuerdos anunciados, aviación, agricultura e inteligencia artificial. China prometió no armar a Irán, lo que los titulares no dijeron. China no confirmó todos los acuerdos públicamente. El gobierno chino fue notablemente más cauteloso que Trump, y hay una capa adicional que acaba de confirmarse. Putin llegó a Beijing el 19 de mayo, menos de una semana después de Trump. Xi lo recibió este miércoles en el Gran Palacio del Pueblo. Firmarán unos 40 acuerdos, incluyendo una declaración sobre un nuevo orden multipolar. La agenda, energía, Ucrania, Medio Oriente. China es hoy el principal comprador de petróleo ruso. Esa palanca energética conecta directamente con la inflación estadounidense y la inflación afecta la tasa hipotecaria. Beijing recibió a Trump el 14, a Putin el 20, el mismo anfitrión. Dos agendas, una sola conclusión. El capital global busca dónde amarrarse cuando el orden mundial se rediseña. La tregua entre Washington y Beijing reduce presión de corto plazo, pero el IPC de mayo salió en 3.8%. La cadena geopolítica impacta el bolsillo del comprador en Florida. Nuestra segunda señal, el 22 de mayo, México y la Unión Europea van a firmar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México modernizado en Ciudad de México. Los 27 países de la Unión Europea lo aprobaron unánimemente. El acuerdo elimina el 83% de los aranceles y crea un tribunal de inversiones multilateral para las 45,000 empresas europeas que ya operan en México. La proyección, 35% más de comercio bilateral en 5 años. Y en 2025, Europa ya era la segunda fuente de inversión extranjera en México, con 9.906 millones de dólares. México se consolida como plataforma entre Europa y Norteamérica. Ese flujo de capital busca activos en dólares. El inversor que lee esa cadena ya sabe dónde aterriza. Semana del 14 de mayo. Freddie Mac publicó su encuesta semanal. Tasa a 30 años, 6.36%. Tasa a 15 años, 5.71%. Hace un año, la tasa a 30 años estaba en 6.81%. El dato que pone esa baja marginal en contexto, el IPC de mayo salió en 3.8% anual, el mayor aumento desde mayo de 2023. La presión inflacionaria viene del petróleo y del conflicto en Medio Oriente. Eso empuja las tasas hacia arriba, no hacia abajo. Y el dato estructural que nadie quiere decir en voz alta, la tasa a 30 años lleva 4 años consecutivos por encima del 6%, desde 2022. Los compradores y vendedores que esperaban un regreso a tasas por debajo del 5.5 llevan 4 años esperando. Esa expectativa no se cumplió. La tasa se refinancia. El precio de entrada de hoy en Florida no va a existir en 12 meses. El que lleva 4 años esperando la tasa perfecta ya perdió 4 años de apreciación. La ventana no es de tasas, es de precio. Para el agente que habla con clientes indecisos, el argumento correcto no es cuándo va a bajar la tasa, es a qué precio puede entrar el cliente hoy antes de que ese precio deje de existir. Ahora vamos con la cuarta señal. Hay una narrativa que circula hace 2 años. Florida es demasiado cara. El calor extremo va a expulsar residentes y el mercado se va a caer. Esta semana, la Universidad Atlantic de Florida publicó un estudio específico sobre esa narrativa. Conclusión del estudio. Las temperaturas extremas no están empujando a los residentes fuera de Florida ni de otros estados del Sun Belt. El argumento del clima no tiene soporte en los datos de migración reales. Lo que sí está pasando, la migración se segmentó. Las familias jóvenes que llegaron entre 2021 y 2023, cuando las tasas eran del 3%, se desaceleraron. Esas condiciones cambiaron, pero los jubilados siguen llegando y el capital sigue entrando. Los datos del mercado en mayo de 2026. Jacksonville registra 4 meses de inventario y 50 días en mercado. Los constructores volvieron a tener listas de espera.
Tampa subió 2.5% interanual en el primer trimestre. La mediana estatal sigue justo por debajo de los $400,000. Florida no está en colapso, está en reequilibrio, y el reequilibrio es exactamente la condición que el inversor con criterio necesita. El que esperó el colapso lleva 3 años esperando. El que entendió la diferencia entre corrección y oportunidad ya está adentro. Para quien tiene capital disponible y está evaluando Florida, la pregunta correcta no es si el mercado va a bajar más, es a qué precio vas a poder entrar en 12 meses. 4 señales esta semana. Beijing y el petróleo ruso presionan la inflación. México y Europa rediseñan el mapa del capital en esta región. La tasa a 30 años lleva 4 años sobre 6 y el precio de entrada no espera. Y Florida tiene estructura de mercado, no señales de colapso. Si tienes capital disponible y llevas meses analizando sin actuar, los datos de esta semana no cambian el análisis, lo confirman. Preparamos el reporte de las 4 señales en PDF. Escanea el QR en pantalla, nuestro equipo te lo envía por WhatsApp gratis en los próximos minutos. Si quieres hablar con nuestro equipo sobre Florida o cualquiera de estos mercados, escanea el mismo QR. Alguien de ESB Group EU ahí te atiende personalmente. Suscríbete a nuestro canal en YouTube como @ESBI Group EU es ahí y activa la campana. Nuevo Premier cada jueves a la 1 de la tarde IST. Actúen con el dato, no con el miedo. Soy Angélica Díaz y gracias por acompañarnos hoy en Global Real Estate News. Nos vemos el próximo jueves.